Como no podía ser de otra manera, en este encuentro empresarial no podía faltar una mesa laboral. Sobre todo, dadas las circunstancias actuales y, como ya se ha dicho anteriormente, los ERTEs, la destrucción de empleo, la desaparición de empresas. Esta comarca es una comarca muy dinámica y este dinamismo se tiene que traducir en iniciativas empresariales que fomenten la creación de empleo. La mesa laboral que hoy presido, tengo el honor de presidir, tenemos 3 ponentes, la verdad es que de mucho nivel. Voy a nombrarlos y luego iré haciendo la presentación de manera individual conforme les vaya tocando intervenir. En primer lugar, va a intervenir don Arturo Cerveró. Arturo Cerveró es director de Relaciones Laborales de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, miembro del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, también miembro del INVASAT, Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, miembro del Consejo Tripartito para el Desarrollo de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de la Comunidad Valenciana, miembro del Consejo General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación del SERVEF y secretario del Patronato del Tribunal de Arbitraje Laboral. Arturo nos va a hablar hoy de todos aquellos acuerdos que ha llevado a cabo la COE con el Gobierno de España en defensa del empleo, qué futuro nos espera en materia de empleo y la nueva normativa laboral. Arturo, sin más, tenemos 15 minutos justos debido a los retrasos, entonces, por favor, os pido que os ciñáis a los tiempos. Si no, os cortaré. Muy bien. Gracias, María Ángeles. Muchas gracias, por supuesto, por habernos invitado. Gracias a SECAM, a su presidenta Cristina Culmer, y buenos días a todos los presentes. Sí, yo en mi intervención, efectivamente, lo que voy a pretender es trasladarles cómo el diálogo social tripartito entre el Gobierno y los interlocutores sociales ha ido acompañando esta crisis sanitaria, el papel preponderante que a nuestro juicio ha jugado y que, en definitiva, ha ido cristalizando en sucesivos acuerdos que han sido luego trasladados al ordenamiento jurídico y también, hay que decirlo todo, en algún fracaso, como ha sido la aprobación la semana pasada de los decretos de desarrollo del Decreto de Ley de Igualdad, que salieron sin el visto bueno de la FE, por lo que luego comentaré. Y, por último, como ha dicho María Ángeles, también anticipar el pronóstico sobre las mesas de concertación social abiertas en la actualidad, tanto en el ámbito estatal como autonómico. Y es cierto que a principios de marzo el estado de alarma estaba a punto de estallar, el estado de alarma provocado por la pandemia estaba a punto de estallar y era preciso despejar las incógnitas que empresas y trabajadores necesitaban para configurar un marco laboral de gestión de la pandemia. Y para ello los agentes y los interlocutores sociales diagnosticaron la situación y consensuaron un documento de propuestas conjuntas suscrito por comisiones obreras, UGT, COE y CEPIME, que el 12 de marzo de 2020, y en el que consideraban necesario que se dictara, con el contenido de esas propuestas, un Real Decreto Ley que pudiera articular las medidas laborales y de seguridad social de carácter temporal y extraordinario que garantizaran, por un lado, la actividad empresarial, con seguridad jurídica, por supuesto, para empresas y para trabajadores, y al mismo tiempo garantizara una protección adecuada a los trabajadores. Asimismo, que eso se hiciera mediante la habilitación de un fondo extraordinario para cubrir estas medidas en evitación de consecuencias irreversibles tanto para empresas y trabajadores. Estas medidas, que son extraordinarias, que proponían los interlocutores sociales eran los ERTEs, en primer lugar, lo que luego se llamó los ERTEs COVID, que tenían una serie de peculiaridades respecto de los ERTEs, de los expedientes de regulación temporal de empleo, digamos, ordinarios. Para empezar, no exigen periodo de carencia para aquel que va a percibir la prestación por desempleo. El contador a cero, es decir, no va a consumir prestación de desempleo a aquel trabajador que esté en el contexto de ERTE COVID. Y para las empresas, que es, lo que se solicitaba era la suspensión de la obligación del pago de las cotizaciones de la contingencia empresarial y común. Los ERTEs podían ser por causa de fuerza mayor, cuando por motivos de salud pública de las autoridades competentes se emanaran medidas extraordinarias que afectaran a la actividad de la empresa, tales como cierre o cancelación de actividades, restricciones de movilidad, aislamiento
o carencia de suministros y mediante un procedimiento abreviado y con la evacuación potestativa del informe de la Inspección de Trabajo. En el caso de los ETOPS, de los que traían causas económicas, técnicas organizativas y de producción, bueno, adaptando la definición de las causas al entorno COVID, a la situación coronavirus, caída repentina precipitada de facturación o de demanda, ruptura de la cadena de suministros, también mediante un procedimiento abreviado que constaba de un periodo de consultas de 7 días, el informe de la inspección también en 7 días, y que, con la singularidad de que cuando no había representación legal de los trabajadores, se compusiera la comisión con los sindicatos más representativos o representativos del sector. Otras medidas que llevaba consigo ese documento de propuestas conjuntas era la protección de los trabajadores fijos y discontinuos, igual a la de los trabajadores ordinarios, por decirlo así, las situaciones de aislamiento de contagio de trabajadores, que venían del Real Decreto 6/2000, en el que se preveía el pago del 100% de la retribución para los trabajadores, eso se proponía en este documento, las medidas para atender el cierre de los centros escolares y de los centros de día en general, junto con las restricciones de movilidad, se debían regular, según los interlocutores sociales, vías que posibilitaran el cuidado de hijos y mayores a través de nuevos permisos retribuidos o de nuevas causas de suspensión de la relación laboral a cargo del Fondo Extraordinario. Y, por último, el teletrabajo como procedimiento extraordinario y que diera por cumplida, en ese sentido, la obligación de evaluar riesgos con una autoevaluación, dada la excepcionalidad y la urgencia de poder acometer esta medida. Pues bien, gran parte de estas medidas se concretaron en el Real Decreto 820 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID. ¿Cuáles fueron aquellas? Pues la promoción del trabajo a distancia, el Plan Me Cuida, que era el derecho de adaptación y reducción de la jornada con pérdida proporcional del salario. Aquí ya vemos que el fondo extraordinario que se solicitó pues ya había desaparecido, al menos por el momento de la mente del Gobierno. Los ERTES, bien de suspensión de contrato, bien de reducción de jornada, mediante los procedimientos de los artículos 22 y 23, la exoneración, como hemos dicho, de las cuotas empresariales y la ampliación de la protección por desempleo a aquellos trabajadores afectados por los ERTES, sin carencia, contador a cero, como hemos comentado. También había protección para los tiempos parcial y para los fijos discontinuos, y se prorrogaba automáticamente la prestación por desempleo, teniendo en cuenta que estábamos en pleno confinamiento y que no se tendría y que no se precisaba en estos momentos la presencialidad del trabajador para poder activar su prestación por desempleo. ¿Qué incluyó el Gobierno que no estaba en las propuestas, como es lógico, de sindicatos y de patronales? Pues el compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses para aquellas empresas que se acogieran a estos ERTES, la prohibición de despedir durante este periodo y la suspensión de los contratos temporales mientras estuviera activo el ERTE. Estas 3 obligaciones se introdujeron en el Real Decreto 880. Bien, pues ya llegamos a lo que vienen llamándose como acuerdos sociales en defensa del empleo, el primero, suscrito el 11 de mayo del 2020, que dio lugar al Real Decreto Ley 1820 de medidas sociales en defensa del empleo, firmado el 12 de mayo del mismo año. Este acuerdo, en realidad, lo que hacía es prorrogar el decreto 820 hasta el 30 de junio y desvinculaba, que esto es lo importante, las medidas de vigencia, de la vigencia, mejor dicho, del estado de alarma. Es decir, relacionándolas con la pervivencia de las causas. Estábamos en plena desescalada y eso también indicaba una necesidad de moldurar ciertas de las medidas a esa circunstancia respecto del decreto 820. Entonces, el 1820 lo que establecía era la causa de fuerza mayor, que podía ser total o parcial. Aquí ya nace una nueva institución jurídica de fuerza mayor parcial, en fin, que ha dado mucho que hablar. Y también una gestión flexible interna del propio ERTE. En los ETOPS se podían dar como un tránsito desde la fuerza mayor. Las exoneraciones se modulan también, pues en atención al tamaño de la empresa, a los meses, a los afectados, sean regulados los trabajadores o recuperados. Los límites al reparto de dividendos y en función de la transferencia fiscal. No se puede erradicar la empresa en paraísos fiscales. No se pueden repartir dividendos durante el año 2020 en empresas de más de 50 trabajadores. O, en caso de que se quieran devolver, evidentemente habría que se quieran repartir, habría que devolver las exoneraciones a las que hubieran tenido derecho.
también el compromiso de empleo, limitado a personas afectadas. Empieza el cómputo del compromiso de empleo desde la renovación de la actividad, desde la primera reincorporación del primer trabajador. Hay ciertas excepciones en cuanto a despidos y contratos temporales, también según ciertos sectores, y no se mantendrá el compromiso de empleo cuando la empresa esté en riesgo de concurso, y en cualquier caso de incumplimiento de esta obligación se tendrían que reintegrar todas las exoneraciones. Por último, la prohibición de despedir, tanto para fuerza mayor como para ETOP, y la suspensión de los contratos temporales tal cual estaban en el anterior acuerdo. Y en el mes de junio alcanzamos la suscripción del acuerdo social, segundo acuerdo social en defensa del empleo, 26 de junio, que dio lugar ese mismo día al Real Decreto Ley 24/2020. Aquí lo que tenemos que destacar es que se reafirma el espíritu de gestionar internamente el ERTE, afectando y desafectando a trabajadores según las necesidades de la empresa, y también el de ir transitando desde los ERTEs de fuerza mayor hacia los ERTEs de causas económicas, porque estamos ya al final de la escalada y ante lo que se llamó entonces, no sé si con éxito o no, la nueva normalidad. Porque asimismo también los negociadores del segundo acuerdo también previeron la posibilidad, como lamentablemente sucedió, de que hubieran rebrotes. Por lo tanto, la prórroga es hasta el 30 de septiembre y destacamos los fuerza mayor por rebrote o nuevas restricciones. También se podrían prorrogar los ERTEs del 18 y del 8-20. Los ETOPs que pueden venir de prórroga pueden ser nuevos. La nueva prohibición, que consiste en no poder realizar ni horas extraordinarias, ni nuevas externalizaciones, ni contrataciones. Y manteniendo las prohibiciones de Real Decreto Ley 18-20 que acabo de mencionar. Se mantiene a cero el contador y sigue sin haber periodo de carencia, y los fijos discontinuos también mantienen su protección hasta el 31 de diciembre de 2020. Y así ya llegamos al tercer acuerdo social en defensa del empleo, suscrito el 29 de septiembre de este año y que dio lugar al Real Decreto Ley 30-20, que se publica en el BOE el día 30 de septiembre de 2020. Los ERTEs tienen una vigencia hasta el 31 de enero del año 21. Se prorrogan automáticamente todos los ERTEs de fuerza mayor vigentes basados en el artículo 22. Para ello había que presentar una solicitud colectiva de prestaciones por desempleo ante el SEPE, que acabó precisamente en el día de ayer. Esa era la única tramitación burocrática que tenía que hacer la empresa. Los ERTE de TOP, los fuerza mayor es lo que he comentado. Los ERTE de TOP pueden ser nuevos, pueden ser también viejos hasta la fecha de comunicación final, y se pueden prorrogar con acuerdo en la comisión de seguimiento durante el periodo de consultas. Y los ERTEs que tienen exoneraciones pueden ser de 4 tipos. Primero, los nuevos fuerza mayor por impedimento o limitación de actividad, que es la regla general. También aquellos prorrogados del 24-20, los de rebrote que hablábamos hace un momento. En segundo lugar, los que prorrogan fuerza mayor por sectores de FENAE, por empresas de su cadena de valor y dependientes indirectamente, que tuvieron que acreditar hasta el día de ayer también, tanto los de la cadena de valor como los dependientes indirectamente, ante la autoridad laboral, que formaban parte de esa cadena de valor o que eran dependientes de estos FENAEs. Los ETOPs vigentes desde el Real Decreto Ley 24-20, con actividad del anexo del FENAE, y por último los ETOPs nuevos o que vienen transitando desde fuerza mayor, que tienen también vínculos con el FENAE o son cadena de valor de ellos o dependientes. Otras medidas del 30-20 a destacar serían las limitaciones y prohibiciones, que son las mismas, el no repartir dividendos, y aquí habría que hacer una mención a que estamos entrando en el año 21 y, por lo tanto, habrá empresas que no podrán repartir dividendos en este ejercicio y en el siguiente. Eso hay que tenerlo en cuenta. No radicar en paraísos fiscales. Hay un nuevo compromiso de mantenimiento del empleo que opera o bien desde la primera reincorporación o desde la finalización del anterior, y tampoco se puede despedir por fuerza mayor causas objetivas de COVID-19, las suspensiones temporales, etcétera, etcétera, así como la prohibición de realizar horas extras, externalizaciones y contrataciones. En cuanto a las prestaciones por desempleo, seguimos sin tener periodo de carencia. Sin embargo, ya se acabó el contador a cero, ya se va a consumir desempleo, excepto, ojo, aquellos que activen su prestación en el año 26 o que antes de enero del 22 sean
despedidos por causas objetivas si tienen un contrato temporal o por cualquier despido improcedente en el resto de los casos. En esos supuestos volvería a operar el contador a cero. También hay una prestación extraordinaria para fijos discontinuos y para fijos periódicos en fechas ciertas, otra para los de tiempo parcial y, como novedad, también se establece la formación preferente para los trabajadores regulados, para los trabajadores afectados por los ERTE. ¿Qué significa esto? Que estamos de una manera tácita teniendo claro que hay que reciclar a trabajadores, hay que dotarles de empleabilidad porque este invierno va a ser un invierno duro en términos de regulación de empleo y conviene tener a los trabajadores formados, reciclados y con posibilidades de seguir trabajando en otros sectores. Arturo, 5 minutos. 5 minutos, muy bien. ¿Cuál está siendo el día a día en la empresa durante la pandemia? Bueno, pues en materia de prevención de riesgos laborales lo que hay que decir es que no es un riesgo laboral, no es un tema de salud pública. Cuidado, dejando aparte sectores que sí que tienen que evaluar ese riesgo, como pueden ser los sanitarios, los laboratorios y las formas fúnebres. Las empresas suelen tener planes de contingencia y continuidad que dan, digamos, cabida a la gestión de una manera normal, pero en aquellas pymes y micropymes, bueno, las 3 Ms, fomento de la entrada y salida del centro de trabajo flexible, bien sea escalonada, bien sea flotante, bien sea libre, y el teletrabajo, por supuesto, como medida extraordinaria y preferente. Del trabajo a distancia poco voy a decir porque Amparo lo va a tratar en su intervención, pero sí que es verdad que me gustaría decir que desde que se empezó la negociación hasta que salió 7 borradores después el pacto con las organizaciones empresariales y sindicales, lo que en su momento era un derecho subjetivo del trabajador acaba siendo, como ven, una forma de organización del trabajo. Lo que era cualquier manifestación de trabajo a distancia se va a requerir una regularidad del 30%, y otras cuestiones de interés, el lugar de trabajo, que eso hay que ligarlo con la seguridad y salud en el trabajo, y la negociación colectiva, que aunque tiene bastantes reenvíos y son de una técnica jurídica, bajo nuestro punto de vista, bastante interesante, sí que es verdad, y el acuerdo individual sí que es verdad que esto hay que ponerlo en relación con la merma que eventualmente puede suponer para el poder de dirección y control empresarial del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. Era durante la negociación importante el incluir a los trabajadores de las administraciones públicas, ya están incluidos con el 29-20, y es verdad que el personal laboral sí que se rige por una transitoria aún por el antiguo artículo 13 del Estatuto, pero en principio no solamente era para la empresa privada, que era lo que nosotros no queríamos. Y aspectos críticos sobre la inquietud sobrevenida, no se puede aplicar el 52, sobre la participación de los trabajadores que ha pasado de información a consulta, y el trabajo COVID-19 que queda fuera. Se van a compensar gastos y se van a dotar de recursos, en fin, pero con una neutralidad de costes. Y el asunto más importante, que yo creo que es bastante preocupante, que es si en derecho sustantivo hemos dicho que se mejoró mucho la redacción, aquí queda claro que la ley adjetiva nos lleva por unos procedimientos perentorios y preferentes que nos lleva bien por el 138 bis toda la regulación del del teletrabajo no COVID, y en todo caso por el 34.8 del ET vía la 139. Deprisa os digo de igualdad 2 cosas: que había consenso con COE para poder aprobar los decretos de igualdad en todos aquellos aspectos relacionados con la igualdad, es decir, con los registros, con los contenidos mínimos, con los diagnósticos, con la transparencia retributiva, las auditorías, las empresas obligadas, los procedimientos, pero que al final surgió apareció una vamos a llamarlo reivindicación sindical de que en la comisión de que estuviera una comisión sindical a aquellas empresas para tratar temas de igualdad que no tuvieran representación legal de los trabajadores. Más otra cuestión relacionada con los beneficios que la Ley de Contratos del Sector Público establece para aquellos que tengan planes de igualdad, y que no serían esos beneficios para las empresas que no hubieran negociado. Bien. Lo segundo, que estaba en el artículo 11.2, finalmente, porque se llevó al Consejo de Estado, eso ha desaparecido, es decir, tendrán beneficios todas las empresas, independientemente de que hayan negociado o no, pero, sin embargo, la comisión sindical se ha quedado. Y para nosotros eso es una reforma laboral encubierta del título 2 del Estatuto de los Trabajadores, porque estás imponiendo a las empresas que, según la ley,
aparte de que hay una extralimitación absoluta de falta de habilitación reglamentaria para poder regular esto, supongo que eso de hecho se impugnará en su momento. Hay una obligación para las empresas de 1 a 10 trabajadores de una imposición de una comisión sindical. Y en el artículo 4.3 del Decreto 902, respecto de ciertos conceptos que son relevantes a la hora de justificar diferencias, que nosotros entendemos que por toda la doctrina continuada y pacífica del Tribunal Supremo, yo como prevencionista me parece curioso que se esté estableciendo esto de penosidad, aislamiento, etcétera, cuando el Supremo tiene claro que los pluses de penosidad lo que hay que hacer es eliminar el riesgo y en caso de poner eliminarlo, subsanarlo. No sé, es curioso que aquí volvamos otra vez a poner de relieve pluses, etcétera, que creemos que no es el momento para hacerlo. Arturo, Sí. queda un minuto escaso. ¿Cómo? Un minuto escaso. Un minuto. Bueno, pues un minuto para hablar de esto. Va a hablar Elvira, de lo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Las mesas abiertas. Mira, está la Comisión de Seguimiento del Tercer Acuerdo Social en el Empleo, las reformas de las políticas activas de empleo, que van a hablar de la estrategia de empleo que acaba en el 31 de diciembre, la reforma del sistema de pensiones, que es interesante. Las recomendaciones del Pacto de Toledo saldrán en breve y, por lo tanto, habrá que ir en paralelo a ellas intentando alcanzar acuerdos. En cuanto a dependencia, está la mesa abierta y se está elaborando una estrategia. Sin embargo, nosotros estamos en contra de un plan de choque que se está haciendo porque carece de memoria económica y eso nos deja sin poder saber qué es lo que se va a hacer. En cuanto a plataformas digitales, sentencia del Supremo a favor de la laborización de los riders. Mañana hay una reunión del grupo de trabajo y vamos a ver ahí qué es lo que melón se quiere abrir, si se quiere abrir el melón del artículo 1, laborales, autónomos, trades. Nosotros no estamos por la labor de abrir ese melón porque sería en estos momentos demasiado complicado. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. En prevención de riesgos laborales acaban las 3 estrategias, la europea, la española y la valenciana. Nosotros en la valenciana ya tenemos informalmente la intención de prorrogar la nuestra, pues para ir de la mano de Europa y de España y intentando prorrogar y priorizar acciones para el año 21. Y por último, la reforma laboral. La reforma laboral, ya en febrero se cargaron el despido objetivo por agentismo, aunque el Tribunal Constitucional lo había declarado conforme a la Constitución. Y ahora lo que viene es lo que se pretende por el Gobierno es tratar de reformar la subcontratación, la prioridad aplicativa de los convenios de la autoactividad. Y yo lo único que quiero decir al respecto es que si la reforma de la subcontratación se realiza en los términos propuestos por la coalición de gobierno y los sindicatos mayoritarios, será un torpedo a la línea de flotación de nuestro sistema de relaciones laborales y un jaque mate empresarial de pymes y micropymes de nuestro país, además de una tentación a la deslocalización de empresas y a las inversiones. Y me quedo con esto porque creo que ya me he pasado del tiempo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Arturo, por tu exposición, por la colaboración siempre de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y iremos profundizando a lo largo de esta mesa en los aspectos que tú has ido reseñando. A continuación va a intervenir doña Amparo Bru, licenciada en Derecho y ADE, es de la primera promoción de la licenciatura conjunta y además de las primeras mujeres o la primera mujer en conseguirla, con lo cual es un orgullo tenerte aquí. Abogada laboralista desde hace más de 11 años y especialista en litigación laboral y negociación colectiva. Estuvo muchos años trabajando en el despacho de Garrigues, lleva 8 años como abogada asociada en Cuatrecasas, es especialista en ERES y llevó el ERE del Banco de Valencia. También habla varios idiomas, inglés, alemán. Y hoy nos va a hablar de teletrabajo, el Real Decreto Ley 2820 de 22 de septiembre de trabajo a distancia y de igualdad salarial, Real Decreto 902 del 20 del 13 de octubre sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Amparo, cuando quieras. Vale. Vale. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues nos viene un invierno muy cargadito de nueva normativa y mi intención es intentar resumirla en la medida de lo posible porque bueno, es intensa, genera muchas dudas y bueno, me encantaría poder entrar en todas las cuestiones prácticas que plantean, pero por una cuestión de tiempo voy a intentar resumiros cuáles son las nuevas obligaciones a este respecto. Como os decía mis compañeros, voy a
las 3 normas de reciente publicación con la que vamos a avanzar este invierno son el trabajo a distancia, el Real Decreto 901, que regula los planes de igualdad y su registro, así como la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. En relación con el trabajo a distancia, bueno, ya lleva varias semanas esta norma publicada, se han organizado muchísimos desayunos y la verdad es que no quisiera entrar, os digo, una cuestión de tiempo en los detalles de esta norma porque creo que muchos de vosotros ya conocéis su contenido. Pero sí que me gustaría hacer una pequeña valoración al respecto. Tal y como ha dicho Arturo, efectivamente el teletrabajo COVID, que es una de las preocupaciones que tenían la mayoría de empresas, queda de alguna forma fuera de esta norma, por cuanto que es un teletrabajo temporal derivado de la situación de pandemia. No obstante, esta norma sí regula la obligación de dotar a los trabajadores con los medios necesarios para poder teletrabajar, así como de sufragar los gastos en los que hayan tenido que incurrir como consecuencia del teletrabajo. Dicho lo anterior, entendemos que es una norma que se ha regulado desde la desconfianza y pensamos que se ha perdido la ocasión de promover esta forma de trabajo. Al contrario en vez de incentivarla, a nuestro entender, se desincentiva esta forma de trabajo. ¿Y ello por qué? Bueno, pues se le ha dado una importancia extrema al acuerdo individual entre las partes para regular esta modalidad contractual, regulando el contenido mínimo, que es un contenido mínimo que es extensísimo. ¿Qué ocurre? Que existe una absoluta falta de flexibilidad en cuanto a la posible modificación de las condiciones pactadas con los trabajadores, porque todo aquello que esté regulado en el contrato de trabajo no va a ser posiblemente modificado, no se va a poder modificar unilateralmente por parte del empresario, sino que va a requerir acuerdo. Por lo tanto, se nos obliga a regularlo prácticamente todo y para poder modificar cualquier aspecto de lo acordado se requerirá nuevo acuerdo. Y por ello entendemos que de aquí la desconfianza en la regulación y la dificultad de modificar las condiciones pactadas en un inicio. Por eso, pues, bueno, nuestro consejo a este respecto es que los acuerdos que se alcancen con trabajadores de teletrabajo sean a corto plazo para que ello permita volver a las partes a sentarse y regular nuevamente las condiciones en caso de que las mismas cambien. Dicho lo anterior, me gustaría adentrarnos en las novedades en materia de igualdad que se publicaron escasamente la semana pasada y que desde luego van a traer muchos comentarios al respecto porque introduce nuevas obligaciones para las empresas con independencia en muchos de los casos de su tamaño. ¿Cuáles son los objetivos de esta reforma? Bueno, pues el objetivo principal es eliminar la brecha salarial existente de la que hemos estado hablando durante todo el invierno. Para ello se pretende dotar a las empresas de una mayor transparencia retributiva y a su vez se nos obliga a implantar medidas de análisis para identificar la existencia de esta brecha, así como medidas correctoras. Básicamente las obligaciones, que ahora entraremos en cada una de ellas, es la obligación de llevar a cabo una auditoría retributiva o salarial, un registro salarial, se regulan los derechos de información y consulta tanto por parte de los representantes de los trabajadores como de los trabajadores, de ahí el principio, esto es como se traslada el principio de transparencia, y a su vez se da una vuelta de tuerca adicional a las fases de diagnóstico, negociación y contenido del plan de igualdad. Lo primero que quiero trasladar es un mensaje de calma, porque tenemos tiempo para mirarnos el ombligo en las empresas y hacer un poco el análisis de nuestros puestos de trabajo, dado que, sin perjuicio de que hay obligaciones que son de obligado cumplimiento, bueno, desde ya, y probablemente lo eran desde incluso antes de que entrara esta norma en vigor, lo cierto es que, como poco, tenemos 3 meses para la implantación de todas estas obligaciones que se introducen en esta nueva normativa. La primera de las obligaciones es que a trabajo de igual valor se debe pactar una igual retribución. Esto es una obviedad, esto es aplicable desde ya, pero como os digo, ya lo era en su momento aplicable. La novedad a este respecto es que por primera vez el Real Decreto aclara o define qué aspectos son los que se tienen que tener en consideración a los efectos de determinar cuándo un puesto de trabajo puede tener la consideración de ser de igual valor respecto a otro, porque al final, por mucho que los llamemos de forma distinta, pueden o no ser de igual valor. No obstante, se prevé un desarrollo reglamentario en el plazo de 6 meses para delimitar todas aquellas cuestiones que deben analizarse para determinar qué puestos dentro de nuestra organización son de igual valor.
A su vez, y esto es algo que ya ha dado mucho que hablar, ya se introdujo en el debate hace algunos meses, es que todas las empresas están obligadas a llevar a cabo un registro salarial, en el que se va a incluir no solo los trabajadores de a pie, sino todo el personal directivo, y todos los trabajadores van a tener acceso a esta información. Como os decía, están obligadas todas las empresas. Con carácter previo a la publicación de este registro, sí que con 10 días de antelación tendremos que ponerlo en conocimiento de los representantes de los trabajadores para consultar con ellos la información que se publica. ¿Qué información tiene que contener este registro? Pues bien, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por todos los trabajadores en un año natural, incluyendo conceptos salariales y extrasalariales. Esto se debe desglosar por sexo y por grupos profesionales, categorías profesionales, niveles y puestos. ¿Qué información, sin perjuicio de que tengamos esta información detallada de este modo, cómo debe exponerse esta información tanto a los trabajadores como a los representantes? Pues bien, los representantes de los trabajadores son quienes van a tener acceso a una información más detallada, por cuanto que se les va a tener, tienen derecho a que les facilitemos los datos promediados de las cuantías efectivamente abonadas. Y serán ellos quienes trasladarán esta información a los trabajadores. No obstante, no penséis que aquellas empresas en las que no hay representantes de los trabajadores se salvan de publicitar esta información, ya que, aun cuando no existan representantes de los trabajadores, los propios trabajadores podrán solicitar esta información a la empresa y, en este caso, la información que se les dará es la diferencia porcentual existente entre la retribución promediada de hombres y mujeres. Por lo tanto, la información no es tan detallada, pero van a tener acceso a información, porque en la práctica lo que se pretende con este registro es que los trabajadores puedan evidenciar si existen situaciones de brecha salarial o de discriminación salarial, para que no solo puedan ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo, sino llevar a cabo las procedentes demandas individuales respecto de esta cuestión. Tercera obligación que se introduce en el Real Decreto es que aquellas empresas que hagan planes de igualdad, bien sea voluntariamente o bien sea obligatoriamente, además de hacer el plan de igualdad, deberán llevar a cabo una auditoría retributiva. La finalidad de la auditoría retributiva es obtener información salarial para comprobar el cumplimiento del principio de igualdad retributiva y, en caso de detectarse diferencias de trato, identificar qué se necesita para evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades para superarlas. ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa a este respecto? Pues bien, en primer lugar, va a tener que realizar un diagnóstico de la situación retributiva y, a su vez, establecer un plan de acción. Esta auditoría, la vigencia de esta auditoría está ligada a la duración del plan de igualdad. Por lo tanto, el plan de igualdad podrá establecer una duración diferente de la del plan y, en caso de que no se haga, su vigencia concluirá con la vigencia del plan. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del incumplimiento? Bueno, pues bien, aquí el legislador esto se lo ha tomado muy en serio y, a diferencia, por ejemplo, de la obligación de registrar la jornada de los trabajadores, que, como sabéis, fue una de las anteriores reformas que nos encontramos, en los que la multa por no tener este registro apenas alcanza los 6.000 euros, y es cierto que muchos empresarios, ante la dificultad de implantar este registro, están optando por la vía de no hacerlo y asumir las multas, porque es una cantidad que puede ser asumible. En materia de igualdad, esto ya no sale a cuenta. No sale a cuenta porque las multas pueden llegar, en función de los incumplimientos que se lleven a cabo, hasta los 187.000 euros por incumplimiento. Por lo tanto, ojo, y por eso tenemos 3 meses como poco para remangarnos, mirar la situación y llevar esto al día, dado que las consecuencias jurídicas del incumplimiento son muy graves. Además, tened en cuenta que esto puede derivar la información. Si nos limitamos a cumplir la norma, a publicar un registro o a llevar a cabo una auditoría sin hacer ese análisis previo, esto puede llevar a poner en bandeja las discriminaciones salariales que puedan existir en la empresa para los trabajadores, con el consiguiente aluvión de demandas individuales. Y tened en cuenta que, en casos de discriminación, entran en juego vulneración de derechos fundamentales, y entonces, en este tipo de demandas es muy común que, además de solicitar las diferencias retributivas a las que los trabajadores consideran que tienen derecho, probablemente irán aparejadas de reclamaciones de indemnizaciones de daños y perjuicios. Por lo tanto, las demandas aquí encarecen muchísimo más el coste para las empresas. También tengas en cuenta
que cuando la diferencia retributiva en ese análisis que se realiza excede del 25%, obligatoriamente el empresario va a tener que llevar a cabo una justificación objetiva del motivo por el cual existe esa diferencia retributiva superior al 25%. Pero ello no significa que por el hecho de dar una justificación objetiva se excluye de su consideración como indicio de discriminación. Aquí en un juicio o la inspección de trabajo, en el momento en el que vea ese desfase mayor al 25%, esto va a tenerse en cuenta como un indicio de discriminación y, por lo tanto, la carga de la prueba recaerá en el empresario de acreditar que no se ha producido dicha discriminación. Amparo, 5 minutos. Sí, respecto de los planes de igualdad, bueno, aquí os he hecho un resumen de en qué situaciones o el número de trabajadores que delimita la necesidad de tener un plan de igualdad. Esto ya se rebajó hace unos meses. En todas las empresas de más de 50 trabajadores van a tener que tener un plan de igualdad. Si bien es cierto que el plazo del que disponen para la implementación del plan de igualdad a menor tamaño es mayor que las empresas de más tamaño. Como os decía, en el momento en el que se alcance el número de 50 trabajadores, automáticamente se va a tener que hacer un plan de igualdad. Por el hecho de tener un día 50 trabajadores y al día siguiente no tenerlo, no queda eximida la empresa de la obligación. Así, bueno, como os contaré más adelante, en el momento en el que se cumple con los umbrales necesarios para tener un plan, la empresa está obligada a negociar, o sea, a iniciar la negociación en el plazo de 3 meses y tendrá un año para la implantación definitiva del plan de igualdad en la empresa. Como os decía, además, la plantilla computable es absolutamente toda. Da igual el tipo de contrato, si es a tiempo parcial, si no lo es. Computan los contratos fijos discontinuos, los trabajadores temporales, si bien con unas reglas de proporcionalidad. Incluso tenemos que tener en cuenta el personal de TT cedido en la empresa a estos efectos. Por lo tanto, ojo, porque muchas empresas en los próximos meses van a tener que arremangarse para hacer sus primeros planes de igualdad. Respecto de la negociación, como comentaba Arturo, bueno, pues decir que el plan de igualdad se permite una negociación del plan de igualdad a nivel de grupo de empresas, cosa que es muy positiva, sin perjuicio de que se hagan las concretas especificaciones respecto de cada una de las empresas que engloban el grupo. Pero respecto de la empresa, y aquí viene la novedad, es que se regula con quién va a tener que negociar la empresa sus planes de igualdad. Y aquí la novedad es que si no hay representantes de los trabajadores, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, que es que se conformaba una comisión ad hoc por parte de los propios trabajadores, en este caso se va a tener que negociar, como nos ocurrió con los ERTEs, con los sindicatos más representativos del sector. Por lo tanto, se sindicaliza en cualquier caso la negociación de los planes de igualdad, porque si tengo representantes lo tendré que negociar con ellos y si no los tengo me van a venir los del sector. Por lo tanto, también una cuestión a valorar en empresas que hasta ahora han sido siempre muy reticentes en tener representantes de los trabajadores en su empresa, que bueno, pues que valoren si prefieren negociar con sus trabajadores o prefieren negociar con personas ajenas a la organización por ser sindicatos más representativos. Señalar que el plan de igualdad se puede implantar incluso aun cuando no haya acuerdo, sin perjuicio de lo anterior. En todo caso, es obligatorio el depósito y el registro del plan. Se ha regulado el contenido mínimo o sea, no solo qué es lo que se tiene que analizar en la fase de diagnóstico, sino también el contenido mínimo del plan de igualdad. Señalar que la duración no va a poder superar los 4 años, se puede pactar una duración inferior y, asimismo, el plan va a tener que recoger una comisión de seguimiento y evaluación y aquellos supuestos en los que se va a poder proceder a la revisión del plan. Por lo tanto, no pensemos que hago un plan de igualdad y me olvido y ya estoy cubierto durante los próximos 4 años, sino que nos va a exigir de su continua revisión y sentarnos a valorar, porque la situación, cualquier situación que pueda modificar las condiciones en las que se pactaron inicialmente nos va a obligar a la modificación del plan. Como os decía, el registro es obligatorio para el distintivo de igualdad, que muchas empresas lo buscan. Se va a fomentar el hecho de que exista acuerdo en el plan de igualdad y señalar que se acuerda el depósito voluntario de las medidas que se adopten para prevenir la discriminación entre hombres y mujeres, incluido el protocolo de acoso sexual.
Nuevamente, las infracciones, como veis, pues bueno, va a depender del tipo de incumplimiento que se detecte, pero nuevamente pueden llegar hasta los 187.000 euros en caso de que se atente contra derechos fundamentales de los trabajadores y, por supuestísimo, que no lo he dicho antes, puede conllevar el que la empresa no pueda acceder a las bonificaciones o tenga que devolver algunas de las bonificaciones que haya tenido durante los meses anteriores debido a estos incumplimientos. Un minuto. Sí, es mi última diapositiva y perdonad si he ido muy rápida. Bueno, pues como conclusión y para no dejaros con este sabor agridulce en la boca, pues bueno, deciros que yo creo que esto tenemos que intentar verlo como una oportunidad para llevar a cabo un salto cualitativo en las relaciones laborales en nuestra empresa. Lo tenemos que utilizar como palanca para conseguir los objetivos estratégicos. No tiene ningún sentido desvincular nuestra política de relaciones laborales en la empresa con los objetivos estratégicos. Por lo tanto, tenemos que ir todos en una. Y es más, nosotros daríamos incluso una vuelta de tuerca y decir que la senda del camino no solo es la igualdad entre hombres y mujeres, sino enfocarlo a través de la diversidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Os dejo ahí mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda que quiera consultar conmigo y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Amparo. A continuación y por último va a intervenir doña Elvira Ródenas, directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral y directora general de Inbasat. Elvira tiene una dilatada carrera profesional, es diplomada en grado social, es técnico superior en prevención de riesgos laborales con la especialidad de seguridad, ergonomía y psicosociología aplicada. También tiene formación en auditorías de prevención de riesgos laborales. Tiene formación en género y en políticas de igualdad, en concreto es agente de igualdad. Y tiene también diploma de especialización en mediación laboral. No voy a decir todos los organismos y en todo lo que ha trabajado, sí que ha sido docente, es miembro del Consejo del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, también es miembro del Comité Nacional del PSPV y actualmente es miembro de la Comisión de la Ejecutiva Nacional de UGT del País Valencià. Elvira, te agradezco muchísimo que estés aquí, recientemente nombrada directora general de Trabajo y bueno, ella va a hablar en concreto de los ERTEs y de todas las ayudas del Gobierno valenciano para ayudar a las empresas, a los trabajadores y a los autónomos. Y también nos va a hablar del Real Decreto 30, brevemente también porque tenemos poco tiempo, y de datos de ERTEs, de empresas y de trabajadores en la actualidad. Gracias, Elvira. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí compartiendo esta mañana con nosotras y nosotros. Quiero agradecer en primer lugar a Cristina por la invitación que me hace de poder estar aquí explicando el trabajo de la Dirección General. Os tengo que confesar que es mi primer acto que he podido estar desde que soy directora general. Puntualizar que el currículum que ella dice, que es el que yo le he pasado, claro, es el currículum que yo tenía hace un mes. O sea, desde el 8 yo pertenecía a la Unión General de Trabajadores, la Comisión Ejecutiva Nacional, y a muchos de vosotros, si no tuviéramos las mascarillas, seguro que nos hayamos encontrado en alguna ocasión, ¿no? Pasa que esta nueva realidad que nos hace vivir nos obliga a taparnos una parte de la cara y dejar a la vista, yo creo que la más sincera, ¿no? Que son los ojos. Habrá que aprender a interpretar los ojos también, porque, como sabéis, el lenguaje no verbal es una parte muy importante del lenguaje que nos perdemos al no vernos las caras, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecida porque recordaré siempre que mi primera intervención fue aquí y además me alegra porque yo vivo cerca de aquí, pertenezco al Camp de Morvedre y he estado viendo el progreso y la evolución que ha tenido esta comarca después de como decía el presidente de la Diputación, después de los duros años que ha vivido, y creo que es una comarca y es una zona, Sagunto y el puerto de Sagunto en especial, muy importante, con un gran desarrollo económico y de empleo en los próximos años, y creo que Parc Sagunt y el trabajo y el proyecto del puerto de Valencia creo que van a hacer del puerto de Sagunto y de la comarca un sitio distinto y muy interesante, ¿no? Y que el COVID no lo va a parar, eso lo tenemos claro, ¿no? Bueno, es probable que lo que voy a explicar se repita un poco con lo que ha dicho Arturo, ¿no?
Pero se tiene que repetir porque todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, que parece que hace mucho, pero hace muy poco, desde marzo, lo hemos hecho conjuntamente. Lo hemos hecho conjuntamente el gobierno estatal o autonómico, los agentes sociales y económicos, ¿no? Y es posible, pues eso, que alguna cosa que yo os diga se pueda repetir. Ha sido intenso, no sabría otra palabra que decir, ha sido muy intenso para todos nosotros y para vosotros, por supuesto, también, ¿no? El objetivo principal que ha tenido la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral ha sido dar respuesta a las empresas y a los trabajadores para cumplir con el objetivo principal que tenía toda la normativa que se ha ido publicando sin ningún tipo de perjuicio, ¿no? Pero eso os confieso que nos ha desbordado. Nos ha desbordado porque, para que veáis un ejemplo, en 15 días, desde el 14 de marzo hasta el 29, habían entrado a la Dirección General de Trabajo cerca de 25.000 solicitudes de expediente de regulación de empleo. Durante los 5 meses que hemos llevado de esta situación de pandemia, de esta situación de COVID, se han tramitado más expedientes. Antes, la compañera, la persona que estaba presentando ha dicho unas cifras, pero las cifras, si no se contextualizan, pues nos pueden parecer muchas o poco, pero hay que contextualizarlas, ¿no? En 5 meses se han presentado y se han resuelto más expedientes que la suma de los resueltos durante 12 años. O sea, esa suma de los resueltos durante 12 años le incrementamos un 20% y sería el trabajo que hemos hecho y que habéis hecho, porque es un trabajo de todos, durante 12 años, o sea, en 5 meses, ¿no? Ha sido realmente intenso, ¿no? Durante esos meses, y espero que no tenga que volver a ser así, todos los recursos que tenían las territoriales de la Inspección de Trabajo, tanto los que estaban destinados solamente a trabajo, Labora, que como sabéis compartimos Consellería y Edificio, Navarro Reverter, se pudo contar con excepcionalmente con 30 personas que nos ayudaron y aún así fue intenso. 30 personas que no es lo mismo que tú estás acostumbrado a hacer esa tarea que te contraten y tengas que empezar de nuevo, ¿no? Hemos recurrido mucho también del silencio administrativo, no en un porcentaje muy elevado, yo creo que en un porcentaje, hay que decir que la gran mayoría de ellos, luego os diré cifras actualizadas a fecha de anoche, han sido revisados, ¿no? Bien, pues dicho esto, pues os quería decir, no solamente la Dirección General de Trabajo, quería deciros que también el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INVASAT. El INVASAT, que seguro que todos conocéis, el antiguo Gabinete de Seguridad, ¿no? Todavía hay Gabinete de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ha hecho una labor también ingente desde recomendaciones y orientaciones a las empresas sobre cuáles son las medidas de seguridad que tenían que cumplir, hasta el análisis de los EPIs que se pueden utilizar. Cuando vas allí, si vais al INVASAT, hay no sé si tú lo has visto, hay una sala con una mesa grande con el análisis de las mascarillas, las más adecuadas, etcétera, etcétera. Porque, claro, en todo este proceso hemos pasado en un momento donde no había posibilidad de comprar EPIs, donde no había mascarillas. También eso es un repensar, ¿no?, de nuestro sistema productivo y cómo todo eso se va a tambalear, ¿no? Se ha tambaleado, mejor dicho, cómo el que determinada producción se haga en otro sitio, no tengamos aquí. Pues bueno, ahí han habido ejemplos, y me pongo un poco de paréntesis, ¿no?, muy interesantes de resiliencia. Esa palabra a mí no me gusta mucho, pero bueno, de recuperación, de revisarse, de innovar de las empresas valencianas. Lo hablamos el otro día, Arturo y yo. Abecal, una asociación de textil de la zona de Alicante, pues que estaban mal, pues se han reinventado y han hecho mascarillas, y eso es un ejemplo interesante que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues pasamos de no tener EPIs a tener que hacer. Si tenéis curiosidad, os metéis en la página web del INVASAT y veréis que hay un fichero muy interesante del análisis de todas las mascarillas, que las mascarillas es algo que nos protege, las que sirven y las que no, porque hemos pasado de no tener a tener un montón
Y no todas sirven, no todas las mascarillas sirven. A veces llevamos mascarillas muy bonitas, tal. Yo he visto gente que se las cosía, ¿verdad? Y eso no es cualquier, no se puede utilizar, ¿no? Bueno, pues el Inbasat, la Dirección General como tal, la Inspección del Trabajo. Yo sé que hablamos de la Inspección de Trabajo y dices, pero bueno, dentro de poco tendremos los resultados de la labor de la Inspección de Trabajo durante el año pasado. Y yo tengo ya un borrador y os puedo decir que yo creo que hacen un buen trabajo y ese estereotipo, ¿no?, de las empresas incumplen, pues las hay que incumplen, las hay, pero no es tanto como a veces el estereotipo ese, ¿no? Y las que incumplen pues tienen que ser sancionadas porque además de no cumplir con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pues hace una competencia desleal con aquellas que sí que lo cumplan, ¿no? Y eso seguro que estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, voy a decir una obviedad, pero bueno, yo la tengo que decir, que la función de un ERTE de fuerza mayor persigue el liberar a la empresa de la carga de abonar el salario cuando la prestación laboral deviene de la imposibilidad como consecuencia de un hecho externo al círculo propio de la empresa, algo que es imprevisible y en todo caso es inevitable. Esa sería la función principal que tiene un ERTE de fuerza mayor, ¿no? El objetivo de todas las medidas de carácter laboral fue preservar, como ha dicho Arturo, el empleo, y hasta tal punto que los contratos temporales suscritos con trabajadores que entraban en ERTE quedaban suspendidos, por un ejemplo, ¿no? Y esos trabajadores, aunque no tuvieran el periodo de carencia para cobrar la prestación por desempleo, tenían derecho a prestación por desempleo. Es decir, el Gobierno del Estado lo que ha intentado hacer es que la empresa y los trabajadores no sufran más por esta situación que se ha llevado a cabo. Entonces, cronológicamente, no voy a entrar en detalle, pero para que veáis que no hemos parado nadie de hacer cosas, a pesar de las opiniones diversas que pueden haber, pero la verdad es que no se ha parado. Es que estábamos en una pandemia, yo me he cansado de decirlo. Es que una pandemia no se tiene todos los días. Es que desde principios de 1900, como decía antes el presidente de Diputación, no ha habido una pandemia. A veces tienes que funcionar por el acierto error. Si no haces nada, no te equivocas, evidentemente. Y yo creo que se ha ido evolucionando, pero es que nos pilló a todos una situación. Es que habían fallas, es que había mascletas 3 días antes y ya había una situación así, ¿no? Nos pilló un poco así. Entonces, el objetivo era, pues eso, el preservar el empleo. ¿Bien? Entonces, cronológicamente, casi todas las medidas, como decía Arturo, han sido fruto del acuerdo. Quizás la primera, el Real Decreto 8, tuvo en cuenta apreciaciones o sugerencias de la patronal y de las organizaciones sindicales, no todas, evidentemente, pero esa ya era una de ellas, que es el Real Decreto 8, que es la base de todo lo que venimos hablando, del 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID, que se publicó el 18 de marzo. Después siguió el Real Decreto 18-2020 del 12 de mayo de medidas sociales en defensa del empleo. También a partir de aquí es fruto del acuerdo suscrito con COE. 5 minutos, Elvira. Sí, y COE. Bueno, pues igual me salto esto, porque si no voy a hablar de la Comunidad Valenciana. Bueno, es que quería hacer un repaso de que se han ido haciendo todo este tipo de cosas. Me voy a centrar en el ámbito de la Comunidad Valenciana, que no ha dado tiempo. En la Comunidad Valenciana, aparte de las medidas que habían del Estado, se tomaron los siguientes acuerdos. Acuerdos junto con la participación de los agentes sociales económicos. El 4 de abril, que lo gestionó Labora, se acordó una subvención, se puso una dotación de 57,5 millones de euros para los autónomos, 1.500 euros para aquellos autónomos que suspendieran su actividad por el COVID-19 y 750 para el resto, ¿no? El 23 de marzo, el acuerdo marco, en el seno del Consejo Tripartito de Relaciones Laborales, los agentes sociales y económicos, junto con la Dirección General de Trabajo, acordaron una serie de recomendaciones para la tramitación de los ERTE y el mantenimiento del empleo el 23 de marzo. O sea, nos dábamos aire, ¿no?, que decirlo de alguna manera, ¿no? Después, la Dirección General tuvo que dictar una resolución el 30 de marzo porque el plazo que había para resolver los expedientes, esos 24.000, por ejemplo, que os quedaron 15 días, era de 5 días y no daba tiempo. Entonces se acordó ampliarlo a 5 días más, a 10 días, ¿no? Y
Luego hubo un pacto por el renacimiento económico y social de la Comunidad Valenciana el 9 de abril, un pacto firmado también por CEP, Comisiones UGT, que lo llevó adelante el presidente de la Generalitat Valenciana en representación del Consell, que consistía en una serie, en varios aspectos. Por un lado, ayudas a trabajadores por cuenta ajena en dos supuestos. En el supuesto de la reducción de la jornada para la conciliación de la vida familiar y laboral, en este caso para cuidado de menores o mayores o dependientes, que consistía en 600 euros al mes, que ahora la verdad es que no tengo los datos exactamente de cuánta gente llegó, pero se preveía aproximadamente a unas 10.000 personas. Ahí se destinaron 3 millones de euros. Y el otro apartado para trabajadores por cuenta ajena era un complemento económico para afectados por ERTES de 150 euros, donde se ha llegado a más de 200.000 personas con una dotación de 30 millones de euros, ¿no? Y finalmente, el acuerdo que se suscribió el 22 de julio entre también los agentes sociales y económicos en el Pleno del Diálogo Social, que es el acuerdo al SEMNOS, el acuerdo social, donde han participado, han habido más de 40 reuniones, más de 200 personas han participado, es decir, acuerdos muy participados, donde se han acordado 357 medidas para desarrollar durante estos próximos, bueno, desde ya, para estos próximos años, ¿no? Yo creo que se ha hecho una labor y se está haciendo una labor interesante, importante. El Real Decreto 30, como me ha dicho 5 minutos, no, si queréis entro, ¿no? Pero lo que quiero deciros es que en este momento, lo ha explicado muy bien Arturo, si tenéis alguna duda, no sé si luego hay intervenciones. No, porque no tenemos bueno, yo me voy a tiempo quedar, y... me podéis preguntar que me voy a quedar, ¿vale? Bueno, pues lo que se pretende con el Real Decreto 30 es alargar las situaciones de protección del empleo, muy focalizado en sectores muy concretos. Hay un listado de CENAES de 42 CENAES. Algunos, tú lo sabrás mejor que yo, que estáis en la negociación, ¿no? Aquí sí, llevo lo tenéis llevo todos el en el Real Real Decreto, 42 si lo CENAES. quieres. Y desde la Acción General de Trabajo, pues el mecanismo que hemos utilizado y que estamos utilizando junto con la inspección es que, bueno, sabéis que automáticamente los de fuerza mayor son prorrogados siempre y cuando estén dentro de los CENAES, ¿no? Luego está los de limitación, que como su nombre indica es que haya una decisión a nivel del Estado español o extranjero que limite tu posibilidad de trabajar. Por ejemplo, ELDA está confinada, pues evidentemente es un arte de impedimento, perdón, lo he dicho mal, de impedimento. Luego están los de limitación. Y luego lo que más surge, estos 550 que yo decía, son los que son una prórroga de fuerza mayor, pero la empresa no está directamente en el CENAE, sino que o bien tiene tuvo una facturación, es dependiente porque tuvo una facturación en el 2019 por un importe no inferior al 50% relacionado con una empresa del CENAE o está dentro de la cadena de valor. Eso es lo que es más complicado, porque las empresas que quieran estar en ello tienen que acreditar mediante un informe y acreditarlo que realmente forma parte de la cadena de valor. En esos dos casos es perceptible, eso lo tiene que resolver la Dirección General de Trabajo y es perceptible el informe de inspección. Entonces la inspección lo que está haciendo es que nosotros cada día le enviamos las empresas que estarían en el primer supuesto y en un cruce de datos con Hacienda nos contesta si esa empresa realmente tiene una facturación del 50% con respecto a la empresa que está en el CENAE, no sé si me estoy explicando bien la historia, o no. Y el resto pues tienen que acreditar que eso sea así, ¿no? En este momento, como os decía, anoche, porque el plazo acababa hoy, bueno, hoy 19, ayer a las 12 de la noche. Anoche tenemos 550 empresas de cadena de valor. La mayoría en Alicante. Alicante es por lógica. Y bueno, yo os iré contando, pero estamos trabajando en resolverlo porque tenemos 10 días. ¿Vale? La Inspección de Trabajo tiene 5 días y nosotros otros 5 días, ¿no? Yo de este Real Decreto no sé qué más os podría explicar porque lo ha explicado muy bien Arturo, que es decir que las bonificaciones está haciendo menos de lo que creíamos, eso si queréis lo confieso, y me parece hasta cierto punto lógico,
Porque si como empresa te beneficias de las exenciones, estás obligado al mantenimiento del empleo durante 6 meses. Y la verdad es que la gente no sabe qué va a pasar, y yo lo entiendo. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar el 31 de enero cuando acabe el plazo, ¿no? Porque la realidad es que hay opiniones para todo, pero lo que parece consensuado por todos es que hasta que no haya una pandemia no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es verdad lo que decía Tony Gaspar, que va a venir un montón de dinero de Europa. Vamos a tener que gestionarlo bien. Yo creo que esta comunidad y este país ha tenido esta es la segunda oportunidad que tiene de cambiar su modelo productivo y de hacer cosas de manera distinta, ¿no? Ya lo tuvo cuando la crisis se hizo un poco, pero no del todo, no se acabó de... Y ahora ya sí o sí. Ahora sí o sí es así, ¿no? La digitalización, la robotización, habéis hecho muchas cosas, viene mucho hablado de todo esto, ¿no? Sí que parece apuntar que la robotización va a eliminar muchos puestos de trabajo, pero va a crear otros que no sabemos. Antes, bueno, yo ya tengo una edad, pero cuando éramos pequeños sabíamos que si estudiábamos algo sabíamos que íbamos a encontrar trabajo. Vuestros hijos están estudiando y no saben en qué van a trabajar porque van a haber empleos distintos, ¿no? Y entonces es muy importante la formación profesional, la formación a lo largo de la vida de todos nosotros, trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias. Y el teletrabajo ha venido para quedarse. Durante el COVID, el 37%, a través de un estudio de, Eurofond, me gusta decir las fuentes, Eurofond, a través de un estudio que ha hecho de Living, Working and COVID-19, el 37% de las empresas, de los trabajadores han empezado a trabajar con teletrabajo. El 30% de los trabajadores en España han empezado con el teletrabajo, ¿no? Todo está cambiando muy rápido y yo creo que hay que tener una mente abierta y la firmeza y la confianza de que de esto vamos a salir. Por mi parte nada más, siento ser tan breve, me voy a quedar aquí, cualquier cosa que... Muchísimas gracias, Elvira, por tu participación. Yo, como presidenta de la Comisión de Relaciones Laborales de ASECAN, te emplazo a ti, pero también a Amparo y a Arturo, a que próximamente, en unos meses, volvamos a tener una mesa redonda o una webinar de este tema, porque pienso que esto va para largo y que cada día tenemos novedades. Y nada, simplemente agradeceros vuestra participación y a todos ustedes que hayan prestado tanta atención y disculpar por el retraso. Gracias.